Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y queridos hermanos, bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Estamos, como cada semana, transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todos los que elaboramos este espacio de estudio de la lección, te queremos decir gracias por estar con nosotros. Sé bienvenido. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11, que es la lección que está basada en el mensaje del profeta Zacarías. Por supuesto, cuando tú analizas el libro de Zacarías te darás cuenta que es uno de los libros más grandes de los profetas menores. Tiene varios capítulos y la información es bastante profunda. Así que vamos a tratar de hacer una síntesis. De hecho, el autor de la lección divide el mensaje de Zacarías en dos partes. Así que en esta ocasión estudiaremos la primera parte, que está prácticamente basado en los primeros 7 capítulos del libro. Me gustaría introducir esta lección titulada Visiones de Esperanza, preguntándote o preguntándole a todos los que son padres de familia y tienen hijos, ¿cuántas veces y de cuántas maneras a veces haces tratar de entender a tus hijos de que hagan las cosas correctamente? Sin duda varias, ¿no es cierto? Utilizamos muchos métodos y a veces los métodos se nos acaban y a veces los hijos no entienden y a veces hacen lo que no queremos que hagan. Bueno, quiero decirte que algo similar sucede con el profeta Zacarías. Dios le manda 8 diferentes visiones para que se las dé al pueblo y el pueblo pueda entender cuál es el plan de Dios. Y esas 8 visiones, por supuesto, hablaban de su pasado, guiaban su presente y determinaban su futuro. Como verás, el estudio será muy profundo, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y esperamos que juntos podamos sacar una buena lección y podamos sacar buenas enseñanzas para nuestra vida espiritual. En un momento daremos inicio a esa importante lección. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 11 titulada Visiones de Esperanza, un mensaje basado en el profeta Zacarías, que sin duda alguna será de mucha bendición para nuestra vida. Queremos darle la bienvenida también a nuestros dos colegas y amigos de que cada semana nos acompañan, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Es un placer estar aquí nuevamente para el repaso de una lección tan profunda, tan amplia, y que lamentablemente se trata solamente esta semana y la siguiente, ¿no? 2 leccioncitas para un libro tan grande. Me parece, pastor, que el mensaje de Zacarías es uno de los mensajes profundos, ¿no? A veces un poquito complicado de entender. Demasiado profundo, hay que dedicarle más tiempo, pero igual de hermoso, ¿verdad? Sí, tiene de hecho la lección de esta semana contiene algunos de los pasajes más extraordinarios que generalmente utilizamos para predicación. Correcto, y vamos a hablar justamente de esos pasajes. Y también le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien también nos da mucha alegría darle una bienvenida, pastor. Gracias, pastor, y también le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen por la red, en este programa, y pues vamos a ver el libro del profeta Zacarías. ¿Qué te pareció esta lección, pastor? Expresiones fabulosas que dice el profeta. Desafortunadamente no tendremos el tiempo para verlo, pero este repaso que sea una invitación para ir más allá, ¿no? Para que cada quien en su hogar, con los elementos necesarios, podamos ir y profundizar más en el mensaje del profeta Zacarías. Claro que sí, porque es un mensaje extenso además. Muy bien, así que si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso, así que les invitamos allí que nos sigan en esta plegaria. Señor, queremos colocarnos en tus manos y queremos demandar de ti sabiduría para que las palabras, los conceptos puedan ser claros en nosotros y de la misma forma podamos transmitirlos. Que pueda ser de edificación para tu iglesia, para tus hijos que nos siguen a través del internet y también para nuestras propias vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como cada semana,
vamos a proporcionar un bosquejo de la lección. Ya dijimos que el material es extenso, así que trataremos de resumir, de bosquejar la lección en 3 importantes puntos. ¿Cuál sería el primero, pastor, a su juicio, este primer punto del bosquejo? De acuerdo a como la lección lo trata la primera parte del libro de Zacarías, nosotros tenemos que ver que la primera sección de estas 3 es aprendemos lo que vemos. Aprendemos por modelaje, pero para hacerlo más sencillo, lo que vemos. Nosotros vemos que alguien hace algo, que otro hace algo, y entonces decidimos cuál de las 2 conductas tomar. De acuerdo al libro de Zacarías, eso es parte de lo que el pueblo hacía. Correcto, ellos aprendieron. Aprendieron de sus padres, y de sus padres simplemente lo repetían, y Dios tiene que invitarles a hacerlo. Correcto, porque no necesariamente lo que aprendían es lo bueno. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el punto número 2, pastor, ¿cuál sería tu juicio este punto número 2 del bosquejo? Bueno, el punto número 2 podría ser la transformación del ser humano. Yo creo que el capítulo 3 de Zacarías es algo extraordinario. Lo que Dios hace por nosotros, la transformación que Dios puede hacer en cada ser humano. ¿Plan de ¿Cómo salvación, nos puede pastor? cambiar? El plan de salvación resumido aquí en el capítulo 3 de Zacarías. Maravilloso, ¿verdad? Transformación del ser digna humano. figura. Gracias, pastor. Y el tercer punto, si les parece bien, hablemos de un Dios universal, ¿verdad? Un Dios universal. Sí, eso lo menciona tanto el capítulo 2, parte del capítulo número 3, y todavía más la lección de escuela sabática lo menciona en el capítulo número 4. Yo creo que es importante que todos entendamos que siempre Dios trató de ser un Dios para todas las naciones. No solo para un grupo, ¿verdad? Sí, a veces el grupo se convierte en exclusivista de Dios, pero Dios no es exclusivo de ningún grupo. Así Eso es lo es. que está diciendo el profeta Zacarías. Porque aunque eligió un pueblo, Dios sigue siendo Dios de todos. Así es. Correcto. Así que para beneficio de todos los que nos siguen, el bosquejo de este repaso sería, número 1, aprendemos lo que vemos. El segundo punto sería la transformación del ser humano. Y el tercer punto, un Dios universal. Así que bueno, entremos de lleno a nuestro repaso. En el primer punto, aprendemos lo que vemos. Pastor Isidro, Pastor Abraham, definitivamente es interesante ver cómo es que la gente repite patrones de conducta, repite decisiones, repite patrones, y a veces esos patrones o eso que aprendió incluso de sus mismos padres no era lo mejor. Sí, la lección de escuela sabática al principio dice que son unas palabras muy consoladoras las que vienen justamente en el capítulo 1 y el versículo número 3, donde dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero nosotros, ¿por qué le pusimos a toda esta primera sección que el ser humano hace lo que ve? Porque simple y sencillamente el versículo número 4 ya nos da el meollo del asunto, porque el versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres. Recordemos nosotros que el profeta Zacarías está escribiendo después del exilio babilónico. Correcto. ¿Y por qué les dice, volveos a mí? Lo que le está diciendo es, ¿no aprendieron de 70 años allá? Es que sus padres me dejaron. Y ahora ustedes empiezan de la misma manera. A dejarme. Volveos a mí, porque yo estoy dispuesto siempre a recibirlos. Por eso es que son palabras consoladoras, pero que sí nos hablan de un pueblo que trata de repetir un patrón que aprendió. Y cuando nosotros aprendemos patrones de nuestros padres o de otras personas, tenemos que aceptar una cosa. Y para poder cambiar hay que aceptar una cosa. No necesariamente todo lo aprendido está bien Es o es correcto. correcto. O sea, eso es lo primero. El pueblo tenía que aprender eso primero. No lo que aprendiste de tus padres es lo correcto. Y hay muchas personas que dicen, es que yo lo aprendí de mis papás, es que mis papás... Pero, así lo hacían. Pero nuestros padres pudieron haber estado equivocados. Correcto. Lo que está diciendo aquí el profeta Zacarías en el versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres, a quienes los profetas anteriores dijeron, así dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y aquí viene el asunto, y no me escucharon. Correcto. En otras palabras, no aprendas lo que ellos hicieron. Si yo te estoy diciendo que te vuelvas a mí, que te conviertas a mí, que estemos otra vez en una relación estrecha, no hagas lo que hicieron tus padres. Porque si haces lo que hicieron tus padres, será lo equivocado. Correcto. Y Pastor Abraham, a veces es difícil aceptar esta realidad,
porque a veces los padres o lo que aprendemos de nuestros antepasados pensamos que siempre es lo mejor y es lo correcto, pastor. Sí, pero Dios nos invita a que aprendamos del pasado. Es decir, los padres actuaron de una forma. ¿Cuál fue el resultado? El exilio. Bueno, ya ves para atrás, tus padres no hicieron lo correcto, ya viste lo que sucedió. Ahora, pues haz lo contrario. Porque si vamos al capítulo 7, pastor, Sí. y vemos la fecha, yo estoy duro con las fechas. No, pero es muy interesante, pastor. Sí, en el 4º año del rey Darío, es decir, ya llevaban 2 años, porque Ageo, ¿sí?, Básicamente les habló en el los- 2.º año. Así es. Entonces, ahora ya han transcurrido 2 años, ¿sí? Y entonces este es el mensaje de Dios para los que regresaron del exilio 2 años después. Vino palabra del Señor a Zacarías el 4º día del mes 9, ¿ok? ¿Y cuál era ese mensaje? En el versículo 8 dice, esta fue la palabra del Señor que recibió Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Le está diciendo, hagan misericordia, hagan bondad con los demás. Están repitiendo los mismos pecados Patrones. que antes. Los profetas que vimos antes del exilio les advertían acerca de Lo esto. mismo, y lo justamente. mismo, 2 años después ya estaban repitiendo el patrón que siguieron antes. Y dice el versículo 10, no oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Ok? Así que entonces ellos estaban repitiendo el patrón. Ahora, ellos hacían esos pecados, pero hacían una cosa, ayunaban. Pero para ellos ayunar era quedarse sin comer, pero seguían haciendo Las cosas malas. Bueno, ayunen, ¿sí?, de la forma correcta. Entiendan que el ayuno, como El verdadero ayuno. el verdadero ayuno no es quedarse sin comer, Correcto. sino hacer misericordia. Sí, y esta es una parte muy importante porque justamente al practicar ellos este ayuno, ellos pensaban que este ayuno les daba algún mérito ante Dios, por eso es que lo hacían. Y si nosotros notamos en el capítulo número 7, dice versículo 5, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabas y llorabas en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando veíais comías, no comíais y veías para vosotros. En otras palabras, el pueblo hacía las cosas tratando de obtener méritos, pero sin entender realmente lo que estaban haciendo. Por eso es que a partir del versículo número 8, que atinadamente citó el pastor Abraham, y cuando habla del versículo número 10, no oprimáis a la viuda, ni al huérfano, etc., son prácticamente las mismas palabras que menciona Isaías 58. No es este el ayuno que yo escogí, no que te quedes sin comer, sino que ese alimento que no estás consumiendo se lo des al pobre, se lo des al huérfano, se lo des a la viuda. Porque tú puedes ser que tengas tu casa llena de alimento, pero tú simplemente te abstienes de comer. Pero está muriéndose la viuda ahí a un lado. No, pues ella que se muera, ¿verdad? Porque yo no le puedo compartir. No, el verdadero ayuno del cual habla Isaías, y que justamente es lo que ellos no habían comprendido, es desprenderte lo que tienes para darle a los otros. Pero ellos estaban repitiendo simplemente un patrón que habían tenido en el pasado. Por eso nosotros decimos, aprendemos lo que vemos, pero no siempre aprendemos lo correcto. Y pastor, se puede uno quedar atrapado en el pasado, Es correcto. ¿sí? Porque esto, cuando se menciona de los días de ayuno, que en el 5º, en el 4º, en el 7º y en el 10º mes, es que vinieron unos de Betel, ¿sí? Vinieron, Betel era ya parte del norte, ¿sí? Y vinieron y preguntaron, oye, ¿tenemos que seguir ayunando Y es que estas muchos de fechas? estos ayunos los habían empezado ellos mientras estaban en el cautiverio En el babilónico. Correcto, sí. O sea, ellos los introdujeron, porque recordemos, Dios no pedía tantos ayunos, pero ellos introdujeron estos. Y dice, oye, los tenemos que seguir haciendo, y el profeta Zacarías es interesante, que le dice, bueno, depende, vamos a usar esa palabra, depende. Si lo haces de la manera correcta, si cuando dejas de comer se lo das a la viuda, no es problema. Está bien, Por eso sigue es que haciéndolo. por eso es que mencioné el versículo 8, el versículo 10, no oprimáis, porque si tú oprimes, entonces que estás en problema. Pastores, ¿significa esto que el corazón del ser humano regularmente, no importa la época, no importa el tiempo, regularmente va a seguir tendiendo hacia el mal?
a menos Bueno. que realmente encuentre el verdadero significado de la esencia del cristianismo, pastor. A Si no, menos el corazón se va a ir por el mismo lugar. A menos que el corazón sea tocado por el poder de Dios, el corazón siempre hará lo mismo. Volveos a mí, dice el Señor. Por eso dice, volveos a mí. Cuando Sin tú te importar vuelvas a la mí, yo te época. transformo. Así es. O sea, no Correcto. importa el tiempo, la época, hace cuántos años, aquí estamos hablando de 2500 años atrás, por lo menos, con todo y eso, parece que la problemática es la misma, ¿no? Correcto. Por eso son tan importantes los mensajes de los profetas, porque son tan aplicables para nuestro tiempo hoy. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y en un momento vamos a continuar con este interesante y profundo estudio del libro de Zacarías. Regresamos. Existe un cielo más allá del sol, el cual mi Jesús nos preparó, mas no lo puedo imaginar lo que nos va a esperar. Un lindo cielo, un lindo hogar, bellos jardines, lago de cristal, lindas mansiones, vida eterna, flores que nunca morirán, no habrá sombra de mar, un lindo cielo, un lindo hogar. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Cuánta emoción podré encontrar, amigos y hermanos por quien siempre oré, y los que dormían en el Señor cantarán gran loor, gloria al Rey, mi Salvador. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Eterno amor que te salvó. Bien, estamos de vuelta. Estamos
llevando a cabo el repaso de la lección número 11, Visiones de Esperanza, un mensaje basado en el profeta Zacarías. Ya analizamos el primer punto, que es aprendemos lo que vemos, y ahora vamos a entrar al segundo punto, la transformación del ser humano. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente el capítulo 3 de Zacarías, uno de los más hermosos, que nos presenta prácticamente en un bosquejo, en figura, el plan de salvación. Y Pastor, hablábamos en el segmento anterior del famoso ayuno que hacía el pueblo. Un ayuno improductivo, un ayuno solo de apariencia, porque no tenía frutos. Pero ahora el capítulo 3, yo siento que nos muestra la otra cara de la moneda. Nos muestra que no es por obras, que no es por ayunos, que no es por lo que hagas. La salvación siempre será un mero regalo, un mero acto de gracia de parte de nuestro Dios. Sí, sobre todo estos primeros 7 pasajes del capítulo número 3 nos dicen, en la salvación el ser humano es un acusado. ¿Verdad? Porque es muy interesante la manera en que está presentado ahí, ¿no? Ahí tenemos, es una escena de un juicio. Correcto. Tenemos un acusado, ¿verdad? ¿Quién es el acusado? Josué. Tenemos un acusador, que el Señor Jesucristo le llama el acusador de los hermanos, ¿verdad? Que es Satanás, y aquí se le da nombre. Y tenemos también al abogado defensor, que es el ángel de Jehová identificado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros tenemos toda una escena de juicio. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Nada, porque está acusado. O sea, ¿qué hace un acusado? Ni siquiera, esperando la sentencia. Ni siquiera puede defenderse porque lo tiene Así que es. defender. Solo esperando la sentencia. Y es que no puede ni cómo defenderse. No tiene nada. ¿Por qué? Porque han hecho lo incorrecto. Ahora, el que está agachado, yo me imagino a Josué con la cabeza hacia el suelo, con ropas sucias, es el máximo líder espiritual del pueblo, del que se espera que sea el ejemplo espiritual para todo el pueblo. Pero ahí está, con ropas sucias, agachado en la cabeza, escuchando las acusaciones de un pasado. ¿Que son ciertos? Que es cierto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que inmediatamente cuando Satanás acusa, interviene el defensor. Y el defensor es más poderoso que el acusador. Amén. ¿No? Los argumentos son... Sí, porque lo reprende. O sea, quítate de aquí, lo regaña. No tienes razón de venir a acusar a mis hijos. Este es un tizón arrebatado del incendio. Pero cualquiera de nosotros sí podría decir, tiene razón, porque la manera en que está vestido, le dice, mira, tú debes de estar vestido con vestiduras blancas. Sí. Pero no está vestido de vestiduras blancas. Pero aquí es lo que está, lo que decía es lo grandioso del Evangelio, porque no tiene las vestiduras blancas, sino tiene unas ropas sucias. ¿Y qué es lo que hace el ángel de Jehová? El ángel de Jehová. Quítenle esas ropas. ¿Y cuáles te van a poner? Pónganle unas blancas. Es extraordinario el mensaje que justamente tiene. Y nos da el argumento, yo metí las manos al fuego por él. Así es. Por eso es que eso es lo grandioso. ¿Sabes qué? Yo puedo decirle que le pongan unas nuevas vestiduras porque lo compré por mi sangre. Tizón arrebatado del O incendio. sea, ¿cómo se arrebató? No se arrebató con dinero, oro, joyas, plata, etc. Amén. Mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace que yo lo pueda vestir. Este iba a perecer. Estaba para quemarse, para perecer. Yo lo rescaté. Es un tizón arrebatado del incendio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo amo. Ahora, cámbienle las vestiduras. Perdón de pecados. En vez de la ropa manchada que simboliza el pecado, perdón de pecados. Estás limpio, es justo. Justicia. Justicia. Pero además, pónganle una mitra. Y la mitra que usaba el sumo sacerdote tenía un rubro, un letrero, que decía santidad a Jehová. Ok, ya te perdoné, ahora debes andar en santidad. ¿Sí? Olvida tu pasado. En tu presente te estoy perdonando. Y tu presente perdonado debe de llevarte, enfocarte a tu futuro. enfocarte a tu futuro, que es santidad a Jehová.
Amén. Y tocaste un punto muy importante, Pastor Abraham y Pastor Isidro. En este pasaje, aunque hablamos de la gracia de Dios, no debemos confundirnos con una gracia barata, Pastor, o con una gracia de una vez salvo, siempre salvo, Bueno, porque hay también una condicionalidad. Si hay dos áreas en las cuales, si nosotros analizamos este pasaje, sobre todo el versículo 7, una vez que fue purificado, no se le dice, bueno, ya fuiste purificado, como decía, pues ya se te puso tu mitra, ya tienes ahí santidad a Jehová, presúmela por donde quieras. O haz lo, No que, es o haz así. lo que quieras. Haz lo que quieras, Ujú. no es así, porque se le dice, hay dos áreas en las que tú debes estar bien consciente que es el Correcto. Primera área, si andas por mi camino, si guardas mis ordenanzas. Es decir, Ujú. vive una vida diferente, eso es lo primero. Y tienes que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciéndote. Tienes que guardar mis ordenanzas. Y no estamos aquí hablando de una salvación por obras, ni una salvación por la ley, como a veces algunas personas acusan a la iglesia adventista. No estamos hablando de eso, estamos hablando que es una nueva manera de vivir. Y la nueva manera de vivir, le está diciendo el ángel a este hombre purificado como es Josué, un hombre transformado, nuevas vestiduras, le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que vivir como una nueva persona, guiado por los principios divinos que están en la ley de Dios, Porque ya te salvaron, porque ya te salvaron. no para que te salves. Así es, La salvación vino por gracia. Correcto. así es. Eres bueno porque eres salvo. Ujú. Así es. No eres bueno para ser salvo, sino Correcto. porque eres salvo. Así es. ¿No? Y- Ahora, sí, y, pastor. perdón, y la otra área donde está aquí muy marcado también es que ahora debe él realizar un trabajo. Dice, y también tú juzgarás mi casa, guardarás mis atrios, te daré lugar entre estos que están aquí. Es decir, Ujú. el trabajo que tienes que hacer, hazlo como Dios lo ha ordenado. Se acabó. Hay dos áreas de la vida y tenemos que aceptar que son las áreas de todo ser humano, ¿no? Correcto. Todos los seres humanos tenemos dos áreas. Una vez que el Señor nos rescató, tenemos que vivir, en primer lugar, con esas nuevas vestiduras, de acuerdo con la ley de Dios. Que Una ya vida de rige, fidelidad. Una vida fiel. Ujú. Y la segunda área es un área de responsabilidad con el trabajo hacia otras personas. Una vida de servicio. Una vida de servicio. Predica el Evangelio. Correcto. Sí. Pastor, yo me imagino primero a Josué agachada la cabeza porque le están diciendo todos sus pecados. Pero después le ponen una mitra en su cabeza. Y para que le pongan la mitra tiene que enderezar la cabeza. Dios da dignidad al ser humano. Amén. Ya no tienes que estar viviendo en tu pasado, ya no te acuerdas de tu pasado porque yo ya lo olvidé. Levanta la cabeza. Ahora, lo más maravilloso de esto es que dice el versículo 8 que Josué era un varón simbólico. ¿A quién simbolizaba Josué? A todo el pueblo. Y también nos simboliza a nosotros, Claro. porque estamos igual. Satanás viene y le dice y nos acusa, mira, tú haces esto, esto y esto y esto. A todo aquel que ha tenido un pasado sucio, pastor. Así es. ¿Y quién no? Es que no importa el Todo. tipo de pasado, porque todo el pasado del ser humano siempre va a ser sucio. El problema, Exacto. pastor, es que nosotros a veces decimos, ¿cuál pasado es más sucio? ¿No? Porque Ujú. así parece que nosotros decimos, ok, mi camisa tiene una manchita, pero la de él tiene 3. ¿Quién está más manchado? Ah, pues él porque tiene 3. Ujú. Pero para Dios, esta manchita me deja fuera del cielo. Correcto. Esas 3 manchas también. O sea, No importa el tipo de sociedad. no importa, Así es. no importa. Todos somos sucios. Así es. Y entonces, lo maravilloso es que lo mismo que se le dice a Josué, se nos dice a nosotros. Dice el versículo 4, versículo 4. Entonces dijo a Josué, mira, he quitado tu pecado, he quitado el pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Ya no tenemos por qué andar nosotros por la fe en Jesús y solamente por Él, por Así la es. gracia de Cristo. Amén. Ya no tenemos por qué andar con vestiduras viles. Tenemos la justicia de Cristo que son vestiduras blancas y perfectas, justas. ¿Sí? Pero debemos entender que esto es obra divina solamente. Amén. ¿Sí? Correcto. La gracia de Dios hace en el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Así que entonces debemos darle gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Amén. Definitivamente, yo creo que este es uno de los puntos más hermosos de esta lección. Debemos recordar que el Señor, las mismas palabras que le dio a Josué, son las mismas palabras que se aplican a nuestra vida. Y no importa la sociedad que tengamos,
Él siempre estará dispuesto a perdonarnos y a colocarnos un manto limpio para gloria de su nombre. Y yo nada más como un comentario final, el Señor siempre acallará las acusaciones del enemigo. Él siempre, así como fue él callado en este momento, porque Jehová te reprende, en otras palabras, Y guarda reprendido, silencio, sí. guarda silencio o cállate, dice el pastor Román. Así siempre se le dice cuando nosotros acudimos al Señor Jesucristo. Amén. El Señor siempre le va a decir lo mismo, ¿sabes qué? Este hijo mío ha confesado su pecado. ¿Qué tienes con él? Si ya le puse nuevas vestiduras. ¿Sí? Y Jesús levanta el ticket de compra, que es su sangre. Ese es mío, yo ya lo compré, me Amén. pertenece, ¿no? Así que gracias a Dios y gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Y muestra con cómo lo pagó, muestra las marcas. Así es. Tizón arrebatado del incendio. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta interesante lección. Quédate con nosotros. En un momentito regresamos. Bien, ya regresamos y estamos analizando la lección número 11, Visiones de Esperanza, un estudio basado en el mensaje del profeta Zacarías. Ya analizamos la primera parte, que es aprendemos lo que vemos, la segunda parte, la transformación del ser humano, un estudio apasionante basado en el capítulo 3, pero ahora vamos a entrar al último punto de nuestro repaso, que es un Dios universal. Pastor Isidro, el capítulo 2, versículo 11, se dice que un día se unirán muchas naciones al Señor y serán su pueblo. Se está hablando en este pasaje, pastor, de esa apertura a los gentiles, o en realidad, ¿verdad? A veces nosotros hemos confundido, en realidad Dios siempre ha sido el Dios de todas las naciones. Tienes razón en eso, Dios siempre ha sido el Dios de todas las naciones. El problema es que el pueblo de Israel pensaba que eran el pueblo exclusivo. Entonces, el pueblo exclusivo que tiene un Dios exclusivo, un Dios que no puede ser el Dios de ninguna otra persona, y muchas veces así se presentaron, pero justamente cuando el Señor Jesucristo recuerda algunos casos en el Nuevo Testamento, Él le dice a ese pueblo que se creía exclusivo y que nadie más tenía acceso, le dice, mira, espérate, en el tiempo antiguo, ¿cuántos leprosos fueron sanados? Y cuando echaban su mente hacia atrás decía, nada más te acuerdas de Naamán, ¿verdad? Bueno, ¿Naamán era judío o no era judío? Y de pronto ellos tenían que decir, pues no era judío. Así que Dios era Dios ¿para quién? Para todos. Para todos los pueblos. ¿Se acuerdan ustedes de dónde sostuvo Dios a Elías? Sí, pues allá en Sarepta, de Sidón. Muy bien, allá arriba, ¿verdad? Muy bien. Tampoco era, ¿verdad?, el padre del pueblo. Y con ella se multiplicó siempre la harina y siempre se multiplicó el aceite. ¿Con quién hizo el milagro? ¿Alguien del pueblo? No, Señor, no era del pueblo. Dios es un Dios universal para todas las naciones. Entiéndanlo, hijos. Ustedes están aquí para que todas las naciones lleguen a ver la grandeza de ustedes. Y cuando vean la grandeza y les pregunten, ¿quién te hizo tan grande como eres? Que ustedes puedan contestar, el Dios en el que creemos nos ha hecho grandes. O sea que la exclusividad del pueblo, pastor, era una exclusividad, pero como un método evangelístico. No era una exclusividad para salvación, No que es lo que a veces para salvación. se malentendió. No, era la exclusividad evangelística. Todos los pueblos deberían venir con ellos, entender y decir, queremos tener ese Dios también nosotros. Recordemos que eso fue lo que pasó con Naamán. Naamán cuando después de que es sanado de su lepra, ¿qué es lo que le dice? ¿Sabes qué? Mira, me voy a llevar una poca de tierra de aquí, Sí. porque aquí está el Dios que quiero adorar. O sea, ya conocí, hay Dios en Israel. Ahora, ¿cómo lo puedo representar allá? Ya me enseñaron aquí, en lo poco que me dijeron es, Dios no tiene figura, no tiene nada. ¿Pero qué es lo que me puedo llevar? Pues un poco de tierra, ¿no? Me puedo llevar un poco de tierra para que me recuerde, para que me recuerde al Dios verdadero, al cual ustedes adoran. Se cumplió el propósito allí, ¿verdad? Ahí se cumplió el Propósito evangelístico. Así es. Pastor, viendo Zacarías y recordando un poquito de la semana pasada del profeta Ageo, se le da un mensaje, dice el capítulo 1 y versículo 7, el 24 del 11º mes. Es decir, llevaban, porque empezaron a reconstruir el templo en el mes sexto, y estamos ya en el 11º.
Llevan 5 meses, Meses. reconstruyendo el templo. El pueblo necesita palabras de ánimo, porque llevan 5 meses construyendo, pero tal vez había preguntas en la mente de ellos. ¿Podremos acabar? ¿Tendremos lo suficiente? Y en un mensaje de estos dice Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Van a acabar, lo van a hacer, pero no lo van a hacer con las fuerzas. Con un rey confía en su ejército, un rey confía en sus caballos y confía Con fuerzas humanas. Con fuerzas humanas. No, este templo se va a acabar de construir con mi espíritu, dice el Señor. Amén. ¿No? Y si ustedes tienen miedo de que otras naciones vengan y les interrumpan su trabajo de reconstrucción, ¿verdad? Están aquí reconstruyendo el templo y han olvidado sus casas, o pueden venir otros enemigos. No se preocupen. No se preocupen. El que los toca a ustedes, Toca toca la niña de los ojos. los ojos de Dios. Ustedes son mis ojos, son mis protegidos, yo los voy a proteger. Y va a llegar el momento en que ustedes reconstruyan todo Jerusalén de tal manera que vivan gente, tanta gente va a haber en Jerusalén, que van a vivir fuera de los muros. Pero fuera de los muros yo voy a hacer protección de fuego para todos ustedes. Es decir, qué mensajes tan bonitos de protección, de cuidado y de que de lo que le empezaron, lo iban a terminar por la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Pastor, significa que cuando alguien dispone su vida a hacer la obra de Dios, debe tener la seguridad de que Dios va a protegerlo, pastor. Así es. Y entonces, cuando el templo esté reconstruido, se cumple lo que dice el versículo 11 del versículo 2. El capítulo 2. Del capítulo 2, porque dice así desde el 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti. ¿Qué estaban construyendo los judíos? La casa de Dios. Me hacen mi casa y yo voy a venir a vivir con ustedes. Y cuando yo viva con ustedes, en ese día se unirán muchas naciones al Señor y serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor Todopoderoso me envió a ti. ¿No? Entonces, primero, mi casa la van a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con ustedes, los voy a proteger y con mi espíritu les voy a dar fuerzas para que lo hagan. Ya está mi casa, yo voy a venir a habitar. Y cuando yo habite aquí, entonces, naciones van a venir y se unirán. ¿No? Es un mensaje precioso. Ahora, lo interesante aquí es que el templo que estaban edificando era menos grandioso que el anterior. ¿Verdad? Porque eso es aquí lo interesante. ¿Y por qué vendrían las naciones ahora a ver un templo que era menos grandioso? Porque otra vez gozarían de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que hace que un templo sea grandioso. Glorioso, hermoso, correcto. O sea, es lo que hermosea el templo. Lo que hace que la casa de Dios sea casa de Dios no es si tenemos un edificio de 2, 3 hectáreas, o no es una gran catedral. Lo que hace que un lugar sea el sitio donde Dios mora es su presencia. Amén. Puede ser sencillo, este templo era mucho más sencillo que el templo de Salomón. Y cualquiera podría haber dicho, como dijimos la semana pasada, pues sí, hay que llorar porque este templo no es tan grande como el otro, ¿verdad? Le faltan detalles, está menos hermosura. Pero dices, pero espérate, no es ese el asunto. Cuando yo me manifieste, la gente va a decir, ¿por qué a este pueblo otra vez le va tan bien? Y las naciones entonces van a venir y van a decir, este pueblo se fue 70 años, pero ve cómo Dios ha hecho un pueblo tan grande otra vez con él. Quiere decir Dios, que Dios sigue ahí con ellos. Y es grandioso y poderoso. Enséñanos de este Dios otra vez. Y por eso es que al final de este mismo pasaje, en el número 11, dice, estas naciones que serán mi pueblo. Fíjense nada más lo interesante, cómo va esto en contraposición con lo que pensaban los judíos. Los judíos decían, nosotros somos exclusivos. Y solamente seremos salvos nosotros. Solamente nosotros somos el pueblo. Y dicen, no. Esas naciones también serán mi pueblo. Ahora, ¿qué naciones? Imaginemos todas las naciones que le rodeaban. Ellos serían mi pueblo. Y por eso es que cuando Dios lo hace de esa manera,
Dios se convierte en un Dios para mucha gente. Y ahora, la última pregunta que nosotros nos haríamos aquí, y es ¿cómo se puede terminar una obra tan grande de la misma manera como se terminó el templo? Y que decía el pastor Abraham de manera adecuada. El templo no se iba a terminar porque los judíos tuvieran toda la fuerza, ni porque tuvieran todos los recursos, sino se iba a terminar por la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es que las naciones van a llegar a conocer al Dios Todopoderoso en el cual creemos quienes nos ven y quienes estamos aquí en este momento y quienes nos ayudan en este espacio para hacer este programa? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo me acuerdo un canto, no sé si el pastor Abraham se acuerda de un congreso mundial donde decía, no con el poder humano hará Dios su obra aquí, mas con su Espíritu y su gracia lucharemos hasta el fin. Y después agregaba el coro, no con fuerzas humanas, mas con mi Espíritu y su gracia venceremos hasta el fin. Ese es el elemento. Ese es el elemento clave. Cuando el Espíritu Santo toma a la persona, la lleva a actuar, no se puede detener su obra. Amén. Y eso fue lo que se le aseguró a Zacarías. La obra no se va a detener, se le dijo a Zacarías, diles que no se va a detener, porque yo voy a estar con él. Ahora tendrá éxito, siempre que se hace en el nombre de Dios. Bien, hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso de la lección, una lección, como les dijimos al inicio, muy profunda y muy extensa, pero hemos tratado de, tratar de compartir con ustedes la esencia de esta lección. Así que para despedirnos, como lo hacemos acostumbradamente cada semana, queremos dirigir las últimas palabras de ánimo, de fortaleza para la gente que nos sigue. Pastor Isidro. Bueno, yo nomás me gustaría decirles que si hay algo que aprendimos en el pasado, asegúrate que esté de acuerdo en las normas divinas. Si no está de acuerdo en las normas divinas, déjalo. Es la invitación que el Señor te hace. Por eso el Señor nos dice en esta hora, volveos a mí. Cuando tú te vuelvas al Señor, entonces podrás vivir de acuerdo a sus ordenanzas, te gozarás en ellas, te deleitarás en ellas y tendrás la seguridad de que el Espíritu Santo va contigo y te conduce de triunfo en triunfo hasta que alcances junto con nosotros el reino de los cielos. Gracias, Pastor. Pastor Abraham. Pastor, como vimos la última parte, Dios es un Dios universal de todas las naciones. Él quiere que su mensaje llegue a todas las naciones. Creo que podemos nosotros ahora ser partícipes de esa misión y de ese proyecto divino, que es que su conocimiento llegue a todas las naciones. Prediquemos el Evangelio. Y como dijo el pastor, si vemos a veces grande, inmensa la misión, tengamos confianza, porque el Señor está con nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor se acabará la obra. Gracias, Pastor. Y basándome en tu comentario, Pastor Abraham, me gustaría decir, Israel, Dios lo estableció como un pueblo exclusivo para que fuera un plan evangelístico para que otras naciones, al mirarlos cómo vivían y cómo Dios los bendecía, adoraran a ese Dios. Ojalá que nosotros ahora también nos convirtamos en esas personas que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, y que cuando la gente nos mire, en realidad quieran adorar y quieran seguir y quieran amar al Dios que nosotros amamos. Ojalá que esto sea una realidad en nuestra vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga.